Los diputados de la UDI, Isa Cort y Jorge Alessandri, decidieron desmarcarse de la posición de Chile Vamos y pidieron a su partido rechazar el proyecto de jornada laboral de 41 horas semanales presentado por el gobierno. Para abordar el tema nos acompaña precisamente el diputado Jorge Alessandri. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas, a este Mano a Mano. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. A ver, uno por lo menos lee la postura del presidente de la República y dice, no solamente explica el porqué del beneficio de las 41 horas semanales, sino que se van a crear 350.000 empleos con este proyecto, en la medida que la flexibilización y en los años que va bajando la jornada, al final es 1/3 de empleos. ¿Ustedes por qué creen que es negativo? O sea, el presidente sostiene absolutamente lo contrario. Mire, lo complicado del escenario que se había dado hasta la semana pasada es que la opinión pública estaba discutiendo entre 40 o 41. Y por alguna razón el de 40 era el diablo, era la nube negra, se perdían empleos, era todo terrible. Y el de 41 era como el sol de primavera, creaba empleo, era todo maravilloso. Eso para el gobierno. Evidentemente. Entonces la gente al final no entendía nada. Nosotros con el diputado Isa Cort dijimos, sí, primero el proyecto de Camila Vallejos es mata pyme, directamente porque no tiene gradualidad, va directamente a dificultar la creación de empleo, complica mucho a las pequeñas y a las medianas porque es 40 horas sin gradualidad. El proyecto del gobierno tiene muchas cosas buenas. Flexibilidad, por ejemplo, te permite discutir distintos turnos, negociar tu feriado, tu domingo, y esa parte está buena. Pero reducir las horas cuando estamos creciendo poco, cuando está guerra China con Estados Unidos, cuando tenemos un tipo de cambio complicado, cuando Argentina está a punto de caer en default, ¿es el momento de bajar las horas? Nosotros creemos que no, y pensamos que es poner la carreta delante de los bueyes. Primero productividad, y luego bajemos las horas. Tú no puedes empezar bajando las horas y después ver cómo llegamos a productividad. Algo positivo que pasó con nuestra carta, la entregamos a las 4 de la tarde el día miércoles, y el gobierno había hablado siempre de gradualidad con esa sola palabra, pero jamás le había puesto número a la gradualidad. Ahora se establecen no menos de 8 horas que para no menos de 8 años, que para muchos dicen, pero es eterno eso, de 8 o 10 años. 4 horas después de nuestra carta, efectivamente, el Ministerio del Trabajo sale con un estudio y dice, el proyecto nuestro va con gradualidad de 8 años. Nos deja mucho más tranquilos, por supuesto, porque quizás en esos 8 años serían cada 2 años 1 hora. En esos 8 años la situación económica va a estar mejor. No nos deja totalmente tranquilos, pero sí más tranquilos. ¿Ahora hace sentido el proyecto del gobierno? En la parte de flexibilidad siempre nos ha hecho sentido. En la parte de flexibilidad sí. En la parte de rebaja de horas, mucho más sentido que con menos gradualidad. La oposición ahora, como contrapartida, ha dicho 3 años. Obviamente entre 3 años y 8 prefiero 1000 veces el de 8, ojalá incluso más. Pero recordar que en la Cámara y en el Senado tenemos minoría. Entonces, si esto se llevara a votación, ganarían las 3 años de gradualidad, y creo que eso es tremendamente grave, especialmente para el comercio, para el agro y para las pymes. Diputado, usted dice 8 a 10 años la situación económica va a estar mejor. ¿Va a estar mejor? Muchos dicen, ¿cuándo es el momento? Nadie tiene desgraciadamente la bola de cristal para decir que en 8 a 10 años vamos a crecer, no sé, a un 6% como se crecía antes. Muchos dicen, están esperando en Chile Vamos de que se crezca a un 12% para finalmente poder bajar las horas. Si del 90 en adelante estábamos acostumbrados a crecer un 6%, un 5%, ese es el momento en cuando Chile quizás está en el momento para reducir las horas. Pero antes hay que hacer una pega mucho más importante, capacitar a nuestros trabajadores. Si el tema de las 40 horas no es para el profesional, no es ni siquiera para el técnico, no es para los periodistas que están en terreno, no es para los abogados como soy yo. El tema de las horas es para el trabajador no calificado. Esa persona que no tiene calificación y que gana los sueldos más bajos de la escala de remuneraciones. Si usted no los capacita primero para que ellos puedan ganar mejor sueldo y negociar mejor, con un mejor empleo, no saca nada con rebajar las horas. Yo no le creo ni al PC ni al gobierno de que la rebaja de horas automáticamente, por arte de magia, caen del cielo nuevos empleos. ¿Una improvisación del gobierno? ¿Le doblaron la mano y por eso se estaría hablando de esta indicación que de hecho se va a revisar entre los presidentes de Chile Vamos, algo que es bastante inédito, que se haga público? Mire, lo bueno del punto que nosotros pusimos con el diputado Isa Cort es que al menos sentamos la alerta y dijimos, señores, bajar las horas solamente o bajar las horas con una economía débil es peligroso. Nos apoyó Evópoli, nos apoyaron varios diputados de la UDI, quizás no en la forma, nos dijeron que no había que pedirlo por el diario, pero que sí estaban de acuerdo, que no era el momento de bajar las horas y que había que antes de eso trabajar en la productividad de nuestros trabajadores. Diputado, el año 2005 se bajó justamente la jornada laboral, una discusión que se llevó por mucho tiempo.
Ahí veníamos saliendo de la crisis asiática. Esa sí que fue crisis. Y al final la economía, de acuerdo a los números, uno mira estudios de diferentes partes y el golpe a la economía no fue tanto. El golpe a la economía no fue como esa discusión también se instaló muy parecido ahora, el año entre el 2001 y el 2005. Fueron 4 años de negociación y veníamos saliendo de una crisis de verdad dura. Efectivamente, como usted dice, veníamos saliendo de una crisis y generalmente después de la crisis se produce un rebote en que la economía vuelve a crecer Niveles rápidamente. de crecimiento que no estaban muy lejanos los de ahora. Los últimos años de Lagos tuvimos un crecimiento de 5% más bien. Hoy día estamos en el 2,7, quizás en el 2,6, en el 2,8. Entonces creo que es importante analizarlo, que nadie desconozca y a los trabajadores decirles la verdad. Si bajamos las horas, a los trabajadores menos calificados les va a bajar la remuneración. También les van a bajar las horas extras, porque aquellos que están acostumbrados a mejorar su sueldo o a llegar mejor a fin de mes gracias a la hora extra, van a tener un nuevo tope. Entonces, esa es la parte del proyecto que Camila Vallejos no cuenta, ¿cierto? En cuánto le van a bajar el sueldo a los trabajadores que hoy día están con pega. Pero el gobierno también tampoco lo cuenta. El gobierno tampoco lo cuenta porque el gobierno dice que con la flexibilidad se va a suplir eso. Si usted trabaja en el comercio, que le permitan trabajar en diciembre para Navidad 12 horas por día. Pero para la que después adaptabilidad, en enero... sí, pero en ese detalle, hasta el minuto, la adaptabilidad es voluntaria, se negocia entre trabajador y empleador, y las 41 horas semanales, esa es obligatoria. En realidad son mensuales. Mensuales. Un gran cambio del proyecto del gobierno es que las horas ya no se compatibilizan semanalmente, sino que mensualmente. Si usted mira los países OCDE, ¿qué han hecho? Es trimestral, semestral y en algunos casos anual. De esa forma usted puede programar y decir, depende del tipo de pega, depende de la industria, depende del rubro, voy a trabajar más en ciertas épocas. Pero puede y programar menos el en empleador otras. o puede programar el trabajador. Porque en el Ambos fondo- de Porque común en el acuerdo. fondo, en la realidad en Chile, el empleado, o sea, el trabajador re pocas veces puede Justamente. puede Soy ordenar negociadora. su... Y especialmente cuando hay trabajadores poco calificados. A mayor calificación, usted tiene un estatus más parecido al de su empleador y puede negociar con mayor poder. Y eso es lo importante, por eso no pongamos la carreta delante de los bueyes. Capacitemos primero, productividad primero. La y productividad después, los últimos 2 años ha sido positiva. comparado con los años anteriores, Sí, por hay supuesto. varios años, pero de acuerdo a los últimos números de la Comisión Nacional de Productividad, el 2018 creció 2,6%, el año es para este año, de acuerdo a otros estudios que vienen de Estados Unidos, 2,8%. Y mire, no olvidarse además que nosotros no estamos compitiendo entre Chile Vamos y el No, Partido pero lo que Comunista. trato de mencionar es que la productividad en nuestra economía Yo sí sé. es positiva los últimos 2 años. A eso voy ahora. No estamos compitiendo entre oposición y gobierno, también estamos compitiendo contra Perú, contra Colombia. Nosotros estábamos acostumbrados a ser el país que más crecía en Latinoamérica. Hoy día nos va a ganar Perú y quizás nos va a ganar Colombia. Entonces, cada vez que rigidizamos el mercado laboral, no es que el inversionista se guarde el dinero en su bolsillo, decide invertirlo en Perú, decide invertirlo en Colombia. El capital ataca huyendo. Esa es una frase que grafica muy bien lo que ocurre y en un mundo 100% abierto, 100% globalizado, si nosotros nos ponemos muy duros con temas laborales, la plata se va a ir a otro país. El tema es que en Perú usted pone ejemplo en que la legislación laboral es bastante más laxa que en Chile. Bastante más laxa, o sea, casi llegando a un aprovechamiento laboral. También tiene términos de desarrollo distintos, están bastante más atrasados Muchas que veces se van nosotros. para allá porque la legislación es mucho más laxa. Les En permite. el fondo les permite hacer cosas que quizás aquí no podrían. Entonces uno dice, claro, ¿dónde se va la inversión? Pero ¿dónde queda también la protección del trabajador? Perú en cuanto a desarrollo de infraestructura y social está como Chile en los años 80, por lo tanto van creciendo más rápido, pero van por buen camino. Si usted proyecta Perú a 10 años más, Perú nos pasa en crecimiento económico, nos pasa incluso en productividad del trabajador. Entonces, si nos dormimos en los laureles, Chile se queda atrás y termina mal en esta historia. Por eso le hemos dicho al gobierno que es muy bueno lo de los 8 años, que es muy bueno que hablemos de flexibilidad, que es urgente, y ojalá no se tramiten por años los proyectos, porque lo que más hace daño a la economía es la incertidumbre. La tributaria lleva más de 18 meses en el Congreso. Y el inversionista está ahí, el pequeño, el mediano, el grande, esperando, ¿invierto o no invierto? Y se demora, y se demora, y se demora en el Congreso. Ahora, ahí está también el punto, diputado. ¿Por qué se está concentrando el gobierno en este proyecto de adaptabilidad laboral cuando justamente en el análisis técnico primero habría que sacar la reforma tributaria? La reforma de pensiones, ¿para qué decir? Finalmente, el foco ahora está en las 40-41. Y ahí viene mi pregunta. ¿Las encuestas no le están doblando la mano al gobierno? Porque el anuncio de indicación sale después de una cadena donde el 74% apoyaba el proyecto de Camila Vallejo. En este caso, más que la encuesta, hay una propuesta del Partido Comunista de Camila Vallejos que pone el punto sobre el debate. Está hace 2 años. Pero lo relanza de alguna manera comunicacionalmente ahora y en las primeras encuestas
Evidentemente, si usted le pregunta a la gente quién quiere trabajar menos, esa pregunta es un poco obvio el resultado, pero después cuando sale la propuesta del gobierno a equiparar eso, a pelear en la cancha comunicacional, y se le pregunta menos horas con más flexibilidad, ahí en la encuesta también supera la del gobierno. Entonces, esto efectivamente se lanza a destiempo, se lanza antes de terminar la tributaria, pero se lanza para no terminar con un proyecto tremendamente malo como el del Partido Comunista. El gobierno no está... Para tapar de alguna Sí, manera. en este tipo de políticas también se le ha criticado en otras medidas, por ejemplo, en el tema del pacto migratorio, la misión justa, que de repente está gobernando demasiado con encuestas detrás. Bueno, los gobiernos tienen que siempre tener arriba de la mesa las encuestas, pero tiene que ser un elemento más de decisión. No Está puede siendo ser el demasiado único. importante de acuerdo a muchos, sobre todo la oposición. Puede ser, yo creo que no es así, creo que el presidente tiene una visión de largo plazo, de Estado, pero sí recordar que en nuestro sistema de colegislador, que es el Poder Ejecutivo, tener la Cámara en contra y el Senado en contra es muy complicado. Y todo en nuestro país es por ley, somos tremendamente legalistas. Usted no puede echar, volviendo al ejemplo de los liceos, ni siquiera podía echar a un alumno violentista porque no existía la ley para hacer eso. Entonces, todo tiene que pasar por el Congreso y en este Congreso tenemos una oposición tremendamente obstructiva que ha parado y que tiene 18 meses parada la reforma tributaria, por ejemplo, que esa es lo peor que le puede hacer a nuestra economía. Lo llevo un poquito a eso también, otro tema que estábamos conversando anteriormente con el presidente de uno de los centros de padres del Instituto Nacional. Se está hablando de la posibilidad de que el día lunes con el Mineduc y el sostenedor se evalúe el cierre del año. Algunos dicen la posibilidad de cerrar el Instituto Nacional. ¿Cómo lo evalúa usted? Mire, primero, señalar que me ha parecido especialmente grave la posición de una autoridad pública, la defensora de la niñez. Cuando la defensora de la niñez vio que se iban a revisar las mochilas, se opuso a eso y dijo no se le pueden revisar las mochilas. Ahora iban a pedir carné a los alumnos para que no entraran los violentistas y también se opone. Entonces uno no entiende realmente de qué lado está. Si está del lado de los violentistas que tiran bombas o si está del lado de los alumnos que quieren Pero en estudiar. el fondo no han sido medidas que han sido efectivas. Uno ve por las imágenes. Por la violencia, no han sido efectivas. por la violencia efectivamente. Son muy no se llamativas han quizás, pero podido- poco efectivas. No se han podido pero es de todo sentido común. ¿Quién? Imagínense a cualquiera de nosotros si nos dijeran que en el colegio nuestros hijos andan por No, los no, a pasillos. lo que voy yo sí, no sé más allá que aprobar o no. Personas que no son de muchas la veces comunidad escolar. medidas que son muy de sentido común al final no son efectivas. Y uno lo puede ver en otras cosas. O que Muchas- intensifican el conflicto. Bueno, fuera de lo que dice, lo que sale en los medios, yo quiero contarles que desde marzo me han contactado diversos grupos de apoderados desesperados ya del instituto Sí. y me han pedido que les gestione salas de clase para tener clases afuera. Y yo se las gestioné con una universidad que no la voy a nombrar para que no vayan a tirar las bombas a ese lugar, pero tengo más de 160 alumnos que están yendo a clases en salas prestadas donde los papás se ponen con el dinero para pagar profesores particulares para no perder el año. Una especie de tutoría. Imagínense lo complicado que es eso, primero económicamente y segundo, de alguna manera, ser derrotado en la batalla por tu propio colegio y que se lo ganen los violentistas. ¿Cuál sería su juicio quizás la salida para el Instituto Nacional? Lo conversamos recién, por ejemplo, con Aquiles Herrera, representante, lo escuché. decía Nico, de uno de los centros de alumnos, decía, aquí hay que poner quizás más vigilancia, guardias municipales, mayor presencia de carabineros. Yo haría una mesa tripartita el mismo día lunes, alcalde por una parte, Ministerio de Educación por la otra y Ministerio del Interior por la otra, porque la situación ha llegado a tal punto que usted necesita la mano fuerte del Ministerio del Interior, necesita por otro lado el presupuesto y la guía del Ministerio de Educación y necesita que esté presente la alcaldía y la municipalidad. Sin esas Pero tres, ¿quién tiene que estar más presente? ¿El Ministerio del Interior o el Ministerio de Educación? yo creo que primero Interior y una vez que se recupere la paz, por supuesto. Y en esa educación. mesa, alumnos apoderados no estarían considerados. Por supuesto que sí. Por supuesto que siempre la comunidad escolar está considerada y ojalá llegáramos a un consenso de un centro de alumnos porque negociar para sostenedor o interior o educación, negociar con 3 centros de alumnos es realmente difícil, pero le aseguro que ningún chileno de buen corazón y con sentido común piensa que es normal que tiren bombas en un colegio. Y ningún chileno de buen corazón piensa que atenta contra los derechos humanos pedirle el carné a un joven para que entre a un colegio. Ahora, para cerrar un poquito eso, ¿por qué cree usted que se ha dado esto en el Instituto Nacional? Muchos dicen, solamente en el Nacional se está dando este tipo de violencia. El resto, independiente de manifestaciones o tomas, sigue su curso normal. En mucho menor medida en el INBA y en otros colegios, pero por alguna razón los violentistas, que como decía don Aquiles en la entrevista anterior, están organizados y están financiados, apoyados incluso por apoderados de algunos, eligieron el Instituto Nacional por su visibilidad. 206 años, 14 presidentes, el foco de luz de la educación pública de Chile, entonces evidentemente tiene mucho mayor atención. Pero también dijo que el mismo alcalde había
no sé si mirado en menos, pero quizás no subestimó un poco el nivel de organización de lo que hemos visto por lo Bueno, menos en imagen. yo creo que todos los chilenos subestimamos la violencia del Instituto Nacional. Yo al menos no pensaba que un niño de 15 años podía rociar a una profesora con benzina, prender un encendedor y decirle te quemo o no te quemo. Yo pensé que esas cosas se veían en los tiroteos de Estados Unidos o en otros países donde la violencia está más propagada. A mí me impresionó duramente. Yo pienso que al alcalde también y evidentemente al Ministerio de Educación y al Interior también. No estamos preparados para personas tirando bombas en los colegios. No es lo normal en nuestro país. Quizás es la nueva realidad a la que tenemos que atenernos. Bien, diputado Jorge Alessandri, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Buenas tardes. Mano a mano.